Hoy quiero responder a una de esas preguntas que nos hacéis muchísimas veces. ¿Qué es el eneagrama? Voy a contártelo paso a paso para que lo entiendas, pero quédate hasta el final porque la última reflexión va a ser la que realmente te puede cambiar la vida. ¿Vamos? Pues empezamos. El eneagrama es una palabra griega y básicamente es una herramienta de autoconocimiento. O dicho de otro modo, el eneagrama es nuestro manual de instrucciones, o también conocido como el mapa de tu personalidad. Y una de las frases más extendidas a la hora de definir el eneagrama que tienes que tener en cuenta es que el mapa no es el territorio. Te repito, el mapa no es el territorio. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a una ciudad con tu mapa y vas buscando algo en concreto, cuando llegues a esa ciudad te puedes dar cuenta que evidentemente lo que está en el mapa puede que no sea exactamente el territorio en el que te estás moviendo. ¿Y por qué hacemos esta analogía del mapa y el territorio? Pues tienes que tener en cuenta que el eneagrama es precisamente ese mapa que nos va a permitir analizar nuestra personalidad. Una vez que tengamos el mapa y podamos divertirnos analizando qué eneatipo somos nosotros, evidentemente después podremos deshacernos de ese mapa y podremos transitar el territorio para disfrutar mucho más, profundizando en nuestra personalidad, en el análisis de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, por qué somos así. El eneagrama también nos va a servir para conocernos mejor. Puede que estés en un momento de búsqueda, de no saber exactamente qué hacer con tu vida, de tener quizás momentos de reflexión en los que no sabes cuál va a ser tu siguiente gran paso. Pues en este caso el eneagrama te puede ayudar a conocerte mejor, a saber quién eres, disfrutar analizando qué tipo de personalidad tienes, y en base a esos eneatipos, en base a esas 9 personalidades distintas que podemos tener, pues también vas a identificar qué cosas te van a ser más fácil hacer, cómo sentirte mejor con los demás. Y como digo, el eneagrama te servirá para tener un abanico inmenso de posibilidades con las que enfrentarte a tu día a día como emprendedor, como dueño de negocio, como persona, como ser humano, y que cuando empieces a darte cuenta de los eneatipos de los demás, vas a disfrutar un montón analizando y compartiendo este tipo de información con la gente que te rodea. Algunas personas me preguntan: Juanmi, ¿el eneagrama me va a hacer más sabio? ¿Voy a adquirir más sabiduría si domino el eneagrama? Pues yo te diría que sí vas a ser más sabio. ¿Por qué? Cuando identificas esos 9 eneatipos en tu día a día, te das cuenta que las relaciones con los demás se basan precisamente en que hay personas que tienen expectativas distintas a las que tú puedes tener con respecto a una situación común, algo que estás viviendo en el día a día, pero que si lo analizas desde ese punto de vista del eneatipo, vas a identificar muchas conversaciones y muchas situaciones, ¿cómo decirlo?, como muy cómicas, como muy tranquilas, porque vas a decir: mira, pues este es un 1, o este es un 9, o este es un 7, este es un 3. Y en el día a día, incluso tú cuando estés hablando, vas a decir: esto me viene porque yo soy este tipo. Voy a intentar centrarme y voy a ver cómo no imponer mi opinión o no imponer la opinión de los demás, no dejarme, por ejemplo, llevar por la opinión de los demás o confrontar opiniones, sino vamos a, como decía Stephen Covey, primero entender y después ser entendido. Y gracias a este marco vas a poder tener mejores conversaciones, mejores entendimientos de la realidad, y también vas a disfrutar muchísimo más cuando estés relacionándote con los demás. Vamos a verlo ahora. ¿Y por qué me gusta a mí tanto el eneagrama? Pues muy sencillo. Lo primero, porque describe 9 tipos de personalidad, 9 tipos de mapas mentales, de qué es lo que tenemos aquí en la cabeza, cómo funcionamos, qué sistema operativo estamos teniendo en nuestra mente para interactuar con los demás, para ver la realidad, para conocer el mundo, y también sobre todo para conocer cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que queremos hacer en este mundo. Vas a ver que cuando conozcas los 9 eneatipos, tu día a día va a cambiar. Tanto tú como persona vas a cambiar porque vas a tener un nuevo frame, un nuevo marco de actuación, como también cuando analices cómo se comportan los demás, vas a poder tener muchas más herramientas y mucho más conocimiento gracias a este frame de los 9 eneatipos, las 9 líneas que se encierran dentro de este marco del eneagrama. El eneagrama nos lo podemos encontrar de distintas formas o podemos definirlo de maneras distintas. Por ejemplo, pueden ser tipos de personalidad, modelos de pensamiento, modelos mentales, incluso esqueletos psicológicos. Cuando conozcas más sobre el eneagrama, en función de la persona que lo esté definiendo, podemos decir lo mismo de maneras distintas y sigue formando parte de este marco del eneagrama. Esto del eneagrama lo vas a ver muy claro en tu familia, en tu día a día. Imagina una familia formada por 5 personas: el padre, la madre y 3 hijos. Vamos a decir que hay un hijo
mayor, un hijo mediano y un hijo pequeño. En una familia vamos a tener las mismas creencias, la misma forma de educar, el mismo día a día, pero cada ser humano va a ser distinto, cada ser humano va a tener un eneagrama distinto, un eneatipo distinto. Es decir, el hijo mayor, el hijo mediano y el hijo pequeño, pese a ser educados en la misma familia, en el mismo entorno sociocultural, van a tener eneatipos distintos y van a reaccionar de manera distinta a lo que suceda a su alrededor. Así que quédate con una cosa clara: el eneatipo es un modelo mental y vamos a ver cómo podemos vivir ese eneatipo desde una parte más del ego, del egoísmo, el egocentrismo, esa parte más quizás oscura, negra, o también cómo podemos vivirla desde la esencia, desde la parte más brillante, más luminosa, quizás incluso ayuda al prójimo, ayuda a los demás, ayuda, digamos, en esa evolución de la raza humana. Ego y esencia. Quiero que los tengas muy en cuenta, porque cuando hablemos de eneagrama, cuando hablemos de eneatipo, estas dos partes vamos a tenerlas muy bien diferenciadas. Cuando éramos pequeños, ¿no?, y veíamos los dibujos animados, teníamos siempre aquí a lo mejor un pequeño diablillo en la parte izquierda y un ángel en la parte derecha. El diablillo oscuro, negro, rojo, digamos, de esa parte más mala, por así decirlo, entre comillas, y el ángel, la parte más brillante, más pura, más de la esencia, más de aportar valor y de querer impactar de forma positiva en los demás. Diferenciamos esas dos partes, las tenemos claras, y ahora veremos cómo se rodean, cómo se relacionan con el eneagrama y con los distintos eneatipos, esos distintos modelos de pensamiento. Defínelos como quieras, pero tenlo en cuenta. Juanmi, ¿quiere decir que si dos personas comparten el mismo eneatipo son exactamente iguales? Pues no tiene por qué, pero sí que van a compartir un mismo modelo mental, un mismo tipo de personalidad, una misma forma de entender el mundo que les rodea, pero no tienen por qué ser exactamente iguales. Puede que tú también compartas un eneatipo con alguien, te identifiques con esa persona y que puedas reaccionar, puedas entender el mundo de la misma manera. Esto no quiere decir que tú tengas un solo eneatipo o que esa persona tenga solo ese eneatipo, sino que podemos tener un abanico de distintos eneatipos y que en tu día a día vas a identificar a personas que puedan tener ese mismo modelo de pensamiento, ese mismo mapa psicológico. Es vital que entiendas que en la parte oscura, en la parte del ego, vamos a encontrar los mismos retos, los mismos obstáculos, las mismas barreras. Quizás en la parte del ego muchas veces nos vamos a encontrar con que estamos tropezando siempre con la misma piedra. Veremos que el eneatipo, por ejemplo, el número 1 es el perfeccionista, y cuando se enfrenta a una tarea va a estar siempre queriendo mejorarla y no va a acabar esa tarea hasta que no esté tal cual él la quiere, ¿no? O incluso cuando leemos un texto, ¿no?, el eneatipo número 1, el perfeccionista, en cuanto vea una falta de ortografía va a saltar, le van a saltar las alarmas y va a reaccionar de manera negativa ante esa acción. ¿Qué ocurre con la parte más de la esencia, más del ser? Pues que tendremos otra forma de verlo, esa parte más de potencial, esa parte de empoderamiento, de positivismo, de alegría. Vamos a ver cómo podemos trasladar desde el ego hasta la esencia en función de cada eneatipo, en función de cómo somos nosotros, en función de cómo pensamos, en función de cómo nos relacionamos con los demás. Y esto es importante porque quiero que entiendas que cuando tú te empiezas a relacionar con las personas de tu día a día, las personas de tu entorno, vas a ver que muchos compartís un montón de características, un montón de incluso habilidades, ¿no?, de formas de entender el mundo. Pero no te quedes ahí, no te quedes solamente en esa parte superficial, sino que te invito a que veas todos estos vídeos que hemos preparado sobre el eneagrama, que entiendas cómo funciona cada uno de los eneatipos y que puedas profundizar un poquito más en el entendimiento de tu mapa psicológico y por tanto también el entendimiento de cómo te relacionas con los demás en el resto del mundo, en el resto del universo. Juanmi, ¿tiene que ver el eneagrama con mi inteligencia, con mi genética, con...? No. Que tengas un eneatipo u otro no quiere decir que seas más o menos inteligente, no tiene nada que ver con esto. Te repito, el eneagrama, los eneatipos son un modelo de pensamiento, un modelo mental, un mapa psicológico. No tiene que ver con si eres más o menos inteligente, si eres más o menos guapo, más alto, más bajo. No te preocupes, porque tengas el eneatipo 1, el 2, el 7, el 8 o el 9, no eres más o menos inteligente que nadie. Simplemente te va a servir como una herramienta que podemos echarla a nuestra mochila de la vida, a nuestra mochila de nuestras relaciones, a la mochila de nuestro día a día como emprendedores, como dueños de negocio, como personas, como seres humanos, que nos va a servir para relacionarnos de una manera más vital, más esencial. Entender cómo son las otras personas siguiendo estos patrones, estos modelos de los eneatipos, como digo, nos va a permitir estar más tranquilos en el día a día e identificar ciertas situaciones que se repiten para cambiar ese ego por esa esencia, poder estar más centrados en nuestro día a día y, como digo, que las
relaciones humanas sean mucho más fructíferas, mucho más satisfactorias y podamos vivir en una emoción mucho más alta, mucho más positiva. Así que simplemente quédate con que el eneatipo te va a servir para conocerte mejor y para conocer mejor a los demás. Dicho de otro modo, el eneagrama, los 9 eneatipos van a ser como una especie de radiografía de nuestro interior, radiografía del interior de los demás, que nos va a permitir comparar, relacionarnos y vivir de una manera más esencial, más desde el ser, desde nuestro potencial, para que también las relaciones con los demás sean mucho más satisfactorias. ¿Y cómo se representa el eneagrama? Bueno, tengo que reconocerte que la primera vez que vi el símbolo del eneagrama, el símbolo con los 9 eneatipos, pensé que realmente se trataba de una secta, que era algo como muy satánico incluso, ¿no? ¡Satánico! Pero nada más lejos de la realidad. Te puedo asegurar que no tiene que ver con eso. Se trata simplemente de una analogía, de una simbología que trata de resumir cuáles son los conceptos principales para que tú también sepas cómo se relacionan los distintos eneatipos entre ellos. ¿Dónde y cuándo nace este símbolo del eneagrama? La realidad es que no lo sabemos. Yo he podido investigar, por ejemplo, a personas como Borja Vilaseca, que han estado hablando un montón de veces sobre esto del eneagrama, pero realmente no se sabe dónde nació este símbolo. Sí se sabe que hace más de 2000 años que se lleva usando, pero realmente no sabemos dónde ni cuándo nació. Si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga aquí en los comentarios. Si tenéis más información sobre esto, si habéis leído más libros, si habéis visto más vídeos sobre el eneagrama, por favor, ponedlo aquí abajo. Yo lo descubrí de Borja Vilaseca. Podéis también buscar en internet eneagrama Borja Vilaseca y veréis un montón de vídeos donde lo explica también. Vamos a hablar de él como herramienta para autoconocimiento, para mejorar el entendimiento de los eneatipos, pero no sabemos exactamente dónde nació. ¿Y quién puede utilizar el eneagrama? Bueno, para empezar, pues desde coaches, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, cualquier persona que tenga que trabajar con personalidades, con seres humanos, con ese autoconocimiento, con esos mapas de pensamiento, como digo, que nos van a permitir identificar cómo se relaciona una persona con el mundo y cómo podemos ayudar a que esté esa persona más centrada, más en su esencia, más en su ser. Además, también la puedes usar tú, si me estás viendo, si eres emprendedor, si eres empresario, si eres mentor, te va a permitir también conocer mejor a tus clientes, a tus asociados, a tus socios. Saber qué eneatipo tiene cada persona va a ser vital para que te puedas relacionar mejor con ellos y también puedas tanto conocerte tú mejor como conocerlos mejor a ellos. ¿Quién más puede utilizar el eneagrama en su día a día como emprendedor? Por ejemplo, los copywriters. Los copywriters son los encargados de escribir historias, ¿no? Los redactores digitales. Cualquier persona que se enfrente a un texto en internet va a poder utilizar el eneagrama para profundizar mucho más en la personalidad de distintos personajes, de distintas historias. Incluso cuando vayamos a hacer un lanzamiento de un infoproducto digital, el famoso Product Launch Formula, la fórmula de lanzamiento de Jeff Walker, de Érico Rocha, vamos a poder analizar mucho mejor a nuestro avatar, a nuestro cliente ideal, si pensamos en el eneagrama, si pensamos en los distintos eneatipos. Y entonces vamos a poder escribir historias en las que esa persona que está viendo el vídeo, esa persona que después va a comprar nuestro curso, nuestro infoproducto, se va a sentir mucho más identificada y va a conectar, va a hacer match, ¿no? Entre, oye, eso que me está contando, realmente yo soy así, ¿no? Te diré más, no solo en los lanzamientos, no solo, por ejemplo, en un webinar de venta, no solo en una llamada, o sea, en cualquier acción que vayas a hacer de venta, sino también en los anuncios, en Facebook Ads, en Instagram Ads, en YouTube Ads, en Twitter Ads, cualquier plataforma, cualquier red social a la que te vayas a enfrentar y vayas a hacer anuncios, podrías tener incluso anuncios divididos por eneatipos, rasgos de personalidad, por modelos de pensamiento. Imagínate lo potente que sería tener 9 campañas activas de anuncios en todas las redes sociales, todas las plataformas que quieras, cada una de esas campañas enfocada a un tipo de eneatipo concreto. Si investigas un poquito más sobre el eneagrama, incluso si vas más allá a las películas, verás que muchas películas de Hollywood, muchas películas que han sido ganadoras de los Oscars, que han estado en la gran pantalla durante muchísimos años, tiran de esta herramienta, tiran del eneagrama, tiran de los eneatipos para construir las personalidades de los personajes, para profundizar en cómo ese personaje se siente y hacerte sentir a ti también, pues el típico padre protector, o el típico niño soñador, o la típica persona perfeccionista, o el típico genio que está todo el rato ahí queriendo hacer las cosas súper bien para poder después ayudar a más personas. Vas a ver que en las películas conocer los eneatipos nos va a ayudar mucho mejor a conocer al personaje y ver qué es lo que el director, qué es lo que el guionista ha querido trasladar a esa historia, a ese momento, a ese marco de la película, de la emoción, del día a día del actor, del día a día del personaje que está representando. ¿Quién más puede utilizar esta herramienta?
herramienta. ¿Quién más puede utilizar el eneagrama? Pues evidentemente las empresas, los empresarios, los emprendedores, los líderes, porque en la medida en la que tú te conozcas más y conozcas mejor a tu equipo, evidentemente vas a poder liderar mejor, vas a poder entender a cada uno de tus empleados mucho mejor y por tanto también va a ser una herramienta que nos va a permitir delegar mejor, darle a cada persona las tareas para las que ha nacido, para las que su mente está perfectamente programada, está en su esencia. En Más y Mejor hemos pasado en tan solo 4 o 5 años de estar Isa y yo solos a tener hasta 12 personas colaborando con nosotros en el equipo, y tener esta herramienta, conocer el eneagrama y saber qué eneatipo es cada empleado, cada colaborador, puede marcar un antes y un después en tu día a día como empresario, como dueño de negocio, porque te va a permitir entenderlos mucho mejor, porque no va a ser lo mismo darle una tarea en concreto al eneatipo número 1, ¿no? Que es el perfeccionista, el que sabes que va a estar ahí a tope queriendo mejorarla hasta el infinito y más allá, que dárselo, por ejemplo, al eneatipo 3, 7 o 9. No va a ser lo mismo darle una tarea a un 8 que a un 6. El 8 quizás es una persona mucho más líder, mucho más individualista. Sin embargo, el 6 va a ser un eneatipo que busca la seguridad, que necesita sentirse acompañado. Si identificas a ese 6, pues quizá sería una persona que pueda rendir cuentas a un project manager. Identificar cada uno de los eneatipos en tus colaboradores, en tus empleados, te va a permitir ajustar los roles dentro de tu empresa, dentro de los distintos departamentos, y de esta forma poder tener un equipo mucho más alineado con sus valores, con sus principios, y un montón de situaciones que suceden en el día a día, de reuniones, de planificaciones, de retos, incluso de estrés, ¿no? De a veces por cumplir las fechas, cumplir los objetivos que nos hemos marcado. Cuando sabes qué eneatipo es cada persona, vas a poder tener mucha más información para estar más tranquilo, saber cómo reaccionar ante las situaciones que cada empleado ha podido tener dentro de la empresa, y como te decía antes, conocer mejor a tu equipo va a marcar un antes y un después en la relación con ellos y también en el crecimiento de tu empresa. En definitiva, el eneagrama, los eneatipos van a ser una herramienta que nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos y también conocer mejor a los demás, y poder transitar, recorrer este camino fabuloso, fantástico, increíble del autoconocimiento, para que así podamos pasar de ese ego, de esa parte oscura, a la esencia, al ser, y poder estar completamente conectados con quién somos, qué queremos, qué hacemos, por qué estamos aquí, y ese propósito de vida, ese día a día como persona, como ser humano, como empresario, como emprendedor, que lo puedas recorrer teniendo, como digo siempre, en tu mochila mucho más conocimiento, mucha más tranquilidad incluso, y que con tus empleados y colaboradores todo fluya mucho mejor. Me gustaría que me dijeras justo aquí debajo en los comentarios si te gustan este tipo de vídeos, si te gustaría profundizar en qué eneatipo eres, si te gustaría conocer más sobre esto, incluso si te molaría que hiciéramos un webinar, una formación, un curso sobre esto de los eneatipos, del eneagrama. Si ya conoces qué eneatipo eres, si has tenido alguna situación más o menos cómica con tus familiares, con tus amigos, con tus empleados, si gracias al eneatipo has conseguido entender mejor a otras personas, pónmelo aquí abajo en los comentarios, porque estaremos encantados de saber qué te ha pasado, cómo te has relacionado con los demás, qué ha supuesto para ti implantar el eneagrama en tu día a día. Juanmi, ¿todos tenemos los 9 eneatipos? ¿Todos podemos tener distintas matices de cada uno de ellos? Pues probablemente sí, probablemente en muchas situaciones seas más un 1, en otras seas más un 3, un 7, un 6, un 8, en fin. Cada persona va a reaccionar de manera distinta y vamos a poder tener matices de cada uno de ellos. Lo que sí es cierto, lo vamos a ver profundizando en cada uno de los eneatipos, es que vas a tener, por así decirlo, un eneatipo principal, y después va 1 o 2 alas, que va hacia un sitio, va hacia otro, tiene particularidades de uno y de otro, pero vamos a profundizar en esto para que lo puedas entender mucho mejor. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a ti a actuar, a ser feliz? ¿Qué es lo que te motiva a conseguir mejores objetivos en tu vida? Y dicho de otra forma más destructiva, ¿cuál es tu herida? ¿Cuál es tu problema de la infancia? ¿Cuál es eso que te da miedo contar? En el eneagrama vamos a ver que teniendo una y otra cosa clara, sabiendo cuáles son nuestros problemas del pasado y cuáles son nuestras motivaciones del futuro, vamos a poder entender mucho mejor cómo funcionamos en nuestro día a día como seres humanos, como seres esenciales. Quizás todo esto que te estoy contando te está sonando un poco raro y no lo estás entendiendo todavía. No te preocupes, vas a sentir cosas cuando hablemos de cada uno de ellos. Vas a identificarte en situaciones y vas a decir, Juanmi, ese soy yo. O creo que tengo un poquito de este, o creo que puedo tener de este y de este. Vas a ver, como digo, que cuando
definamos cada uno de los eneatipos, cuando pongamos ejemplos de cada uno de ellos, vas a tener o de uno o de muchos, pero te vas a identificar principalmente con uno. Hay personas que quizás conozcáis ya el eneagrama y sepáis que hay un centro en el que vamos a estar equilibrados, ¿no? Y puede que en tu día a día, si no tienes especial estrés o no identificas situaciones de negatividad en tu vida, puede que tú estés muy centrado, muy equilibrado, muy equilibrada y que puedas, digamos, convivir con esos 9, pero no reacciones de manera negativa ante las situaciones que un eneatipo en concreto reaccionaría, porque estás más centrada o más equilibrada como persona, ¿vale? Así que vamos a ir transitando, recorriendo juntos estos 9 eneatipos, y me gustaría también que cuando identifiques el tuyo, cuando sepas qué eneatipo eres, lo pongas aquí debajo, por favor. No hay nada más bonito, más emocionante que identificar cuál es tu eneatipo y reconocerlo y decir, vale, pues yo soy un 1, soy el perfeccionista, o yo soy un 8, un 6, un 3, un 5, un 7, el que sea el tuyo, ponlo aquí debajo, si ya sabes lo que es el eneagrama, si ya conoces los distintos eneatipos, y dinos cómo te identificas tú, cómo te relacionas con los demás gracias a conocer ese eneatipo. Te pongo un ejemplo muy claro y voy a hablar de mí, de mi experiencia, de lo que me sucede a mí, lo que me sucedió cuando descubrí esto del eneagrama hace ya, pues no sé, quizás 5 o 6 años, cuando empecé a investigar sobre esto. Yo históricamente siempre he sido un 1, ese perfeccionista, ese de querer sacar buenas notas, de querer hacerlo todo lo mejor posible. Desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeño, desde, no sé, 8 o 9 años, hasta, pues te diría, hasta toda mi vida, hasta que me di cuenta de esto, siempre he sido muy perfeccionista. Siempre me ha gustado, como te digo, sacar buenas notas, ser delegado de clase incluso, ¿no? En el instituto, en la universidad, en toda mi trayectoria, siempre he querido sacar buenas notas y estar como, digamos, en esa punta de la flecha de la clase o de cualquier formación, ¿no? ¿Qué me ocurre a mí en este caso? Pues que muchas veces sufro por ese perfeccionismo. Ya no tanto, ya lo estoy dejando, pero muchas veces sufro por ese perfeccionismo, por querer hacer las cosas muy bien. En esa autoexigencia, en ese querer hacer las cosas mejor, muchas veces me descentro al eneatipo número 4, a la parte más egocéntrica del 4, la parte más oscura del 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces lo que me ocurre es que, o me ocurría, ¿no? Ya no con tanta frecuencia, que me pongo tristón, que identifico como ese malestar por no estar haciendo las cosas lo bien que yo creo que se deberían hacer, o que muchas veces veo problemas donde no los hay. Ya veremos cuando profundicemos en el 4 que hay una parte muy egocéntrica, muy oscura del 4, que no te va a beneficiar, y en mi caso soy consciente de ello, pero es casi inevitable, ¿no? Ya, como digo, no tanto, pero hace unos años me pasaba mucho más. Ese descentramiento también ocurre de manera positiva del 1 al 7. Si estás en la parte más esencial, la parte más del ser, en mi caso lo que me ocurre es que muchas veces conecto con el 7 en su parte más luminosa, pues por ejemplo dando las gracias, implantando esa meditación, esa gratitud en el día a día y emocionándome, por ejemplo, con las cosas que suceden en mi negocio, en mi empresa, en mi familia, y también, por supuesto, conecto muchísimo con esa parte del 7, del sentido del humor, de la sonrisa, de la motivación, del ser extrovertido. Piensa que aunque tengas un eneatipo principal, va a ser casi inevitable que a veces nos descentremos y que tengamos un ala de uno, un ala de otro, y que en nuestro día a día pues nos ocurran situaciones que, si sabemos qué eneatipo somos y cómo nos podemos descentrar, pues va a ser más fácil que identifiquemos esa situación y podamos actuar para centrarnos más fácilmente, y que lo que suceda a nuestro alrededor, lo que suceda en nuestro entorno, lo analicemos, lo interioricemos, pero no nos afecte y no nos descentremos en la parte más del ego, más de la oscuridad, más de la reactividad, de este no soy yo, esta es una parte de mí que se está apoderando de mí en un momento, en una situación en concreto, pero ahora voy a darme cuenta de ello para transitar, para moverme hacia la esencia, para moverme hacia la gratitud. Y te recuerdo que en esos momentos de negatividad, en esos momentos de la parte más oscura, lo más importante es que lo identifiques, incluso que lo escribas, cómo te estás sintiendo, cómo estás en ese momento, para que puedas implantar, puedas aprovechar los beneficios de la meditación, de la respiración, del centrarte, de pensar en ti mismo, y que cuando veas que estás actuando de manera negativa, de manera reactiva, cambies ese paradigma, cambies ese pensamiento, tomes aire, te sientes o te puedes acostar, te puedes poner una meditación profunda y transites desde esa oscuridad a esa luminosidad, a esa esencia. Te puedo asegurar que funciona. Ponme aquí en los comentarios si te gustaría conocer cómo lo hacemos nosotros y si realmente te gustaría conocer más sobre esto, si te gustaría que compartiéramos contigo alguna meditación de este tipo, alguna de las que usamos nosotros para transitar de la parte oscura a la parte luminosa.
Y es importante también que entiendas algo, pues puede que tengas un eneatipo principal, puede que te centres o te descentres hacia uno a otro, pero también vas a tener lo que se conocen como alas, ¿vale? Las alas, ¿qué quieren decir? Pues si hacemos así y abrimos los brazos, ¿no? Las alas van a ser los eneatipos colindantes. Si yo soy un eneatipo número 1, pues seguramente mi ala será, bueno, seguramente no, seguro, mi ala va a ser el 2 y el 9. Si soy el eneatipo número 3, mi ala será el 2 por un lado y el 4 por otro. Si lo hago para ti, el 2 y el 4, ¿vale? O sea que, aunque tengas un eneatipo principal, es muy probable que también veas cositas que son comunes, que puedas identificarte tú también en esos eneatipos que forman parte de las alas de tu eneatipo principal. Y por favor, reitero, por favor, no te calientes la cabeza poniéndole etiquetas a la gente. Este es un 1, este es un 3, este es un 7. No, no se trata de juzgar, de poner etiquetas y de quedarnos solamente con lo negativo de esta herramienta, para nada. Quédate con lo positivo, quédate con el autoconocimiento, quédate con el aprendizaje, pero no vayas etiquetando de manera negativa. No se trata de eso, ¿vale? O sea que piensa cómo podrías ayudar a ese perfeccionista para que viviera mejor, para que viviera más en esencia, más en su potencial, o cómo podrías ayudar a esa persona que se siente insegura siendo un 6, por ejemplo, y que podría recorrer otro camino, cómo podría potenciar sus alas, cómo podría vivir más conectado, cómo podría tener más potencial. O sea, usa esta herramienta no para etiquetar y juzgar, sino todo lo contrario. Úsala para conocerte y ayudar. Espero que te sirva y que lo hagas de esa manera súper consciente, súper conectada con tu esencia y conectada con el ayudar a los demás. ¿Tengo tu compromiso? Pues pónmelo aquí en los comentarios. ¿A qué personas vas a ayudar gracias a conocer el eneagrama y los distintos eneatipos? Quédate con lo positivo. El eneagrama, los eneatipos son un espejo de tu personalidad, son un mapa de pensamiento, son un modelo de tu mente, de cómo tú has nacido, de cómo tú te relacionas con el mundo. Se trata de validar qué persona eres, se trata de conocerte mucho mejor, de conocer mejor a los demás y poder, digamos, relacionarte con los demás en ese ganar-ganar. Oye, he identificado que tú puedes ser más este eneatipo. ¿Qué te parece si recorremos juntos esto? ¿Te vendría bien quizás hacer esto otro? ¿O has visto que en esta situación has reaccionado de esta forma y podrías haber hecho esta otra cosa? O sea, no se trata de que tú seas ni más ni menos que nadie, simplemente de que te conozcas mejor para que eso te permita recorrer mejor el camino del equilibrio, del autoconocimiento y por tanto de relacionarte mucho mejor con tu entorno y con los demás. Lo dicho, coge el dado del eneagrama, lánzalo. Es un dado un poco particular porque en este caso tiene 9 caras. Esperamos que te haya servido de ayuda este vídeo. Vamos a seguir haciendo una serie de vídeos para hablar más profundamente del eneagrama, así que queremos saber tu opinión. Cuéntanos justo aquí debajo qué te ha parecido el vídeo, qué eneatipo eres, qué personas has identificado en cada uno de ellos. Y por supuesto, no te olvides de darle a me gusta, de dejarnos tu comentario y de suscribirte a nuestro canal para recibir todos los demás vídeos en los que profundizaremos en el autoconocimiento, en el desarrollo personal y todo lo que tiene que ver con la evolución del ser humano. Te espero aquí debajo en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y, como siempre, cada día más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!